a nivel federal y a nivel estatal, que nos interesa pues obviamente a todos, porque estamos viendo un panorama prácticamente incierto todavía, a pesar de que muchas variantes macroeconómicas y microeconómicas pues siguen al vaivén de otro tipo de parámetros y factores tanto externos como internos. Que era una mala estrategia. Al parecer y a mi punto de vista, yo creo que esta estrategia, el de no hacer nada, pues es mucho peor, ¿no? Yo creo que a los delincuentes hay que atacarlos, hay que enfrentarlos y con todo el peso de la ley. No creo que lo correcto sea tratar con ellos salvo el café. Pero en esa perspectiva habría que entender que el despliegue del nuevo modelo, el nuevo régimen, va en esa perspectiva de no generar un conflicto más allá de lo que ya está ahorita situacionalmente y atender una perspectiva de cuidado y resguardo de toda la unidad familiar. Porque a final de cuentas, pues matando al sobrino o al primo o al hermano no vas a darle paz y tranquilidad a la familia como concepto, ¿no? Se empezó a cambiar, los narcos colombianos empezaron a pagar con droga, sí, pero eso... y esa droga se quedó en México, claro. Entonces el entorno, ya las placitas, déjame terminar más el punto, en Navojoa, en Obregón, pues eran lugares de paso nomás para la droga de Estados Unidos, y ahora ya se quedaba aquí la droga. Entonces toda esa violencia surge y se detona precisamente porque ellos empiezan a pelearse por territorios nacionales para el consumo local. Claro, creo que eso ya venía como un agregado en función de justificar un modelo que detona precisamente un momento violento que traíamos con Vicente Fox de 60. Estamos hablando de un impacto de más del doble de lo que dejó Fox con esta declaratoria de guerra. ¿Y cuánto lo está dejando? Vamos a 3 años apenas, ¿no? Claro, 107,000, pero con una incidencia a la baja. Pues es que la incidencia a la baja la manejan como ustedes quieran. Pues, pero te lo voy a poner así. Quizás la cifra que a ti te pudiera convencer es que de plano no hubiera ningún homicidio y eso lo va a ocurrir. No. Buenas tardes. En esta ocasión, pues presentamos algo fuera de lo común, un debate entre dos personas conocedoras de lo que es la política, tanto a nivel federal como a nivel estatal y obvio municipal, dando sus puntos de vista y cuadrando lo mejor de sí para darle a conocer a nuestro público espectador realmente las conclusiones del debate, pero sobre todo el conocimiento. Por un lado, pues digamos defendiendo en este encuentro a lo que es la oposición o la clase fifí, pudiéramos decir así, al compañero Arturo Clark, oriundo de Navojoa, Sonora, mucho orgullo, dice, con un gran sentido de la praxis política, social, que en sexenios anteriores se llevó a cabo aquí porque él fue militante del Partido Acción Nacional mucho tiempo. Hoy es un personaje pues que critica pues al partido en el poder. Por otro lado, darle la bienvenida también a Javier Ruiz, un destacado ingeniero y también desde hace muchísimo tiempo expositor de la izquierda moderada en México y aún con muchos puntos de vista que nos van a compartir en este match. Pues me gustaría, por inicio de cuenta, Arturo, tocar estos temas como los que se sugirieron con antelación, que viene siendo la inseguridad social que tú pregonas, o la seguridad, la inseguridad, mejor dicho, pues, ¿no? Y luego, por otro lado, el conocimiento que tiene el ingeniero Javier Ruiz sobre la oposición a nivel nacional y sobre todo, pues, todos aquellos partidos que hacen el conglomerado que se dice la oposición actual. Y el tema es en economía a nivel federal y a nivel estatal, que nos interesa pues obviamente a todos, porque estamos viendo un panorama prácticamente incierto todavía, a pesar de que muchas variantes macroeconómicas
y microeconómicas, pues siguen al vaivén de otro tipo de parámetros y factores, tanto externos como internos. Adelante, entonces, Arturo, en cuanto a la inseguridad social que se está viviendo hasta el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Primeramente, me parecería imperativo nomás aclararte que efectivamente yo jamás he pertenecido a ningún partido político, ni siquiera jamás he trabajado en ningún gobierno, ni he trabajado ni para gobierno ni con el gobierno, ¿no? No tengo nada absolutamente que ver, no conozco ninguna oficina, ningún partido. Coincido, quizás, a lo mejor fue lo que quisiste decir, coincido con las ideas de derecha que podría el Partido Acción Nacional encajar en eso, ¿no? Pero la verdad es que ni conozco muchos panistas, ni estoy cercano a ellos en ningún sentido. Y te digo que me gustaría aclarártelo porque en mi rondar por las redes sociales es muy dado que los pro 4T, lo primero que te dicen es, sí, es que tú perdiste privilegios y ya no tienes negocios con el gobierno. No, la verdad es que jamás lo he hecho, ¿no? Por eso me parecía importante aclarártelo. Pues hablar de la inseguridad, pues eso, ¿no? Yo creo que el país está ahorita inmerso en una ola de violencia terrible. Me parece que la manera en que el gobierno federal la está atacando no es la adecuada, los números lo dicen sencillamente, ¿no? O simplemente el inaccionar del gobierno, porque no hay ninguna estrategia que al parecer el abrazos no balazos pues no funciona, es evidente. La inseguridad está creciendo cada vez más. No sé si la tendencia a lo mejor se ha disminuido, como alguna vez nos comentó aquí el ingeniero, en algún mes o en otro, no sé, pero pues la realidad es que ya más cerca de 110,000 muertos que van en los 3 años de este gobierno, pues ya superaron los 6 años del terrorífico Felipe Calderón, y que tanto fue la crítica, y lo pongo a él porque él fue el que tanto critican, que él inició esto, ¿no? De la guerra contra el narco, y pues fue una bandera que emanó, que puso siempre la 4T para criticar el pasado y la violencia y la manera de encararlo y la manera de encarar y de atacar la delincuencia, que era una mala estrategia. Al parecer, y a mi punto de vista, yo creo que esta estrategia, el de no hacer nada, pues es mucho peor, ¿no? Yo creo que a los delincuentes hay que atacarlos, hay que enfrentarlos y con todo el peso de la ley. No creo que lo correcto sea tratar con ellos y pues es momento de empezar a hacer algo. Pues ya la estrategia no funcionó y yo no digo, pues está bien, son 3 años o 1 o 2, pero cuando uno se da al tiempo, pues hay que corregir el rumbo cuando no están dando resultados. Eso es lo que quería comentar de seguridad. Ok, bueno, llevamos 3 años de gobierno y creo que hasta el momento no ha quedado claro que lo que se está viviendo ahorita aquí en México es un cambio de régimen. O sea, en la profundidad de ese concepto, quizás pues vaya la respuesta en sí del por qué hay que tener un poco más de paciencia en esta situación del manejo de los tiempos. ¿A qué me refiero? Cuando la Cuarta Transformación hace su aparición como un planteamiento político, lo hace referenciando 3 eventos anteriores, es decir, la cuestión de la búsqueda y la lucha por la independencia, la cuestión del periodo de reforma y también la cuestión de la revolución. Los 3 eventos dentro del registro de la historia presentaron elementos convulsos de confrontación. Fueron transformaciones violentas. Es más, concebir la cuestión de algo distinto que no fuera por la vía violenta, pues era inconcebible todavía en un periodo pasado. Ahorita la Cuarta Transformación, que ya el concepto ha evolucionado a considerarse como la revolución de las conciencias, aterriza por ese nuevo manera de entender lo que está desplegándose, que sería en todo caso la cuestión de no hacer la búsqueda de la guerra, sino hacer la búsqueda de la paz. En el sentido y una perspectiva, yo lo entiendo así, Andrés Manuel, como quien es el papá de una familia y que al interior ve a los hijos peleándose. Entonces, ¿cómo actuar contra un hijo de manera agresiva cuando sabe que es parte de su misma familia? Pues en esa concepción siento yo que está actuando en función de equilibrar todos los ánimos, porque a final de cuentas, matar al hijo que se está portando mal no sería una solución, pues. O sea, lo planteo en esa cercanía para poder interpretar el papel que se está jugando ahorita de cómo necesitamos, a ver, el primo que anda portándose mal, el sobrino, el que anda en malos pasos, ¿puede tener corrección bajo la perspectiva familiar? Creo que sí. O sea, darle la oportunidad incluso en esa cuestión de que resarza sus errores y que vuelva otra vez a apostar en la convivencia.
en sí ese es el modelo como traído a un esquema familiar para poder entenderlo en un esquema global. A final de cuentas, vemos que el conflicto del narcotráfico tiene una escala distinta de medición con el mismo tema, nada más atravesando la frontera. ¿A qué me refiero? Resulta ser que allá incluso las drogas tienen el concepto de ser lúdicas, ¿no? O sea, quien fume marihuana en el otro lado ya incluso no tiene el estigma ni las condiciones negativas para alguien que lo haga aquí o lo realice aquí en México. Tan sencillo es, y es una práctica que milenaria, que si lo hubiéramos atravesado como una condición de hábito de hace miles de años, pues parecía más arraigada aquí en México que en Estados Unidos. Pero bueno, hay un estigma, hay una manera. Yo en lo particular no ejerzo ninguna droga, ¿no? Salvo el café. Pero en esa perspectiva habría que entender que el despliegue del nuevo modelo, el nuevo régimen, va en esa perspectiva de no generar un conflicto más allá de lo que ya está ahorita situacionalmente y atender una perspectiva de cuidado y resguardo de toda la unidad familiar. Porque a final de cuentas, pues matando al sobrino o al primo o al hermano no vas a darle paz y tranquilidad a la familia como concepto, ¿no? Entonces, si lo ves en la perspectiva de país, pues de nada nos va a servir seguirle atizando a una solución de echarle fuego o más leña al fuego para que esto siga creciéndose. A final de cuentas, la estrategia que hasta ahorita se está siguiendo es atender las causas de origen. Y siempre las causas de origen van a tener el tema de la corrupción. O sea, eso es ineludible. Ya lo sabemos todos de manera clara, ¿no? Discúlpame, ¿verdad? Me parece un poco infantil pretender que un delincuente va a terminar de ser delincuente nada más porque le digan que lo van a acusar con su mamá. Yo creo que no, y no tampoco siento que vayan, o sea, que salga el gobierno, vaya y los mate. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vaya y los ataque, que los meta a la cárcel, que eso es lo que la ley dice. No estoy diciendo cómo ir a matar, pues no. Pero el estar esperando esa bondad de los delincuentes que están llenándose los bolsillos me parece de veras muy poco viable, pues, así por no decirlo de otra manera. Es decir, no es incomprensible que puedas esperar que el gobierno, espérense, no quiero matarlos, no quiero que haya bronca porque son hermanos mayores y hermano menor. Hombre, pues es que son delincuentes y hay que tratarlos y meterlos al bote para que entiendan. Así como es un castigo, como en lo familiar, también castigas al que se está portando mal. Pues hay que castigarlo. ¿Cómo? Pues quitándole su lana, metiéndolo al bote y como se debe de hacer solamente. Yo no siento que salgan y el gobierno y salga a enfrentarlos a balazos o eso, pero tampoco estoy esperando. No se supone, no se puede hacer sin que estando así solos o estando esperando que sucedan las cosas o a ver que ellos mismos decidan, no, es que ya estamos en un país buena onda. Buen rollo, como alguna vez lo dijo, ¿no? Mejor ya vamos a dejar las armas y vamos a ponernos a sembrar. No, o sea, no es así. Entendible, creo que no, entendible que no se entienda todavía la cuestión del despliegue de las buenas intenciones y que realmente hay una posición distinta y que, de nuevo, refuerzo, es un nuevo régimen. Repetir el régimen anterior no va a ocurrir. La ley debe respetarse siempre, ese es el primer paso, yo creo. Y en ese sentido, en la cuestión del establecimiento del nuevo régimen, incluido va la cuestión de la modificación de las leyes. Ninguna ley va a estar por encima de una cuestión de justicia. Y es un concepto que va más allá de una cuestión de un terreno práctico y que también atañe la cuestión de cómo se quiere concebir un futuro, cómo vamos a construirlo. A final de cuentas, si coincidimos en la búsqueda de justicia, creo que por ahí vamos empatando en esta búsqueda. La teoría política, ¿qué nos dice? Y discúlpenme esa intervención, pero sí es necesario cuando menos ponerla sobre la mesa. Gramsci nos plantea que hay un evento reconocido como el interregno, y ocurre precisamente cuando la caída de un rey ocurría y la asunción del siguiente también se establecía. Es decir, había periodo de transición en donde nadie sabía quién gobernaba a ciencia cierta. Ese concepto de el interregno, Andrés Manuel lo sintetiza diciendo: lo viejo no termina por irse y lo nuevo no termina por establecerse. Esta es una realidad. Creo que coincido plenamente para alguien que haga un análisis desde la perspectiva del viejo modelo. Porque a final de cuentas yo también diría, pensando en el viejo modelo, que hay que ser duros, que hay que aplicar la ley, que hay que ser más rígidos. Pero la cuestión del nuevo modelo que está modificando va en contrasentido porque no está haciendo la búsqueda de la guerra, sino la búsqueda de la paz. O sea, se está en construcción de otro nuevo modelo que no necesariamente va a repetir los modelos que ya se vieron que no fueron, que no dieron resultados, simple y sencillamente.
Ahorita la modificación de esto y hasta el avance que pudiéramos ahorita registrar es cuando menos que el incremento de los índices de inseguridad no se han incrementado, cuando menos los últimos marcan un registro del 3.4, 3.9 en la cuestión de disminución. Pero cuidado con ese dato, acuérdate que te digo, es disminución de la tendencia, no disminución de la inseguridad. Porque la tendencia, si antes estaban subiendo 8%, ahora bajó al 5%, pero eso no quiere decir que no deje de subir. Manejan las cifras y la gente se confunde. Pues sigue elevándose cada día más y cada día más. El caso es que en la guerra de Calderón había la mitad de muertos, hay la mitad de muertos que en la paz del PG, ¿no? Entonces, si dices que estaba estaba equivocada la estrategia anterior, es que esta también está equivocada. Esta también está equivocada. Bueno, desde la perspectiva de los resultados. Desde la perspectiva del viejo régimen, efectivamente hay un error. O sea, sí. No, a lo mejor sí. Yo digo que yo no estoy defendiendo el pasado, ¿no? Bueno, eso es lo que yo planteo. La cuestión es que si queremos medir las cosas desde el juego de ajedrez como teníamos anteriormente, pues evidentemente hay piezas que no se juegan así. ¿Cómo vas a poner a una mujer o al 50% del gabinete en la posición de una mujer? Eso era impensable todavía hace unos años atrás. La cuestión de cómo íbamos a permitirle, incluso la cuestión de los matrimonios igualitarios. Sin absolutamente ningún resultado la mujer en seguridad, o sea, no ha hecho nada. Bueno, te lo estoy planteando con un modelo que va en tránsito, ¿no? A final de cuentas, las cifras para el nuevo modelo, y son claras, ¿no? La cuestión de la detonación que se da para la cuestión de los eventos fue al momento de declarar una guerra contra el narcotráfico. ¿Hay coincidencia en eso? Hay unas cifras que me tocó ver una entrevista con Felipe Calderón que le da un sesgo, una explicación que me parece muy, muy correcta. Es el cambio de situación que se vivió en México también en ese entonces. Era cuando, si tú recuerdas, los narcos que eran en ese entonces, los nombres y todas las famas, era que se empezó a cambiar. Los narcos colombianos empezaron a pagar con droga. Sí, pero eso... Y esa droga se quedó en México. Claro. Entonces el entorno... Ya las placitas, déjame terminar más el punto. En Navojoa, en Obregón, pues eran lugares de paso nomás para la droga de Estados Unidos, y ahora ya se quedaba aquí la droga. Entonces toda esa violencia surge y se detona precisamente porque ellos empiezan a pelearse por territorios nacionales para el consumo local. Claro, creo que eso ya venía como un agregado en función de justificar ¿no? un modelo que detona precisamente un momento violento. Por eso sí. O sea, ese fue el punto de origen, el momento de hacer una declaratoria en función de una guerra que iba haciendo la declaración de guerra precisamente contra la condición del narcotráfico. Bueno, ese modelo ya quedó ahorita, cuando menos en 2 periodos de seguimiento, que no dio resultados. Eso te lo puedo... Bueno, te doy la razón. No hubo resultados en esos 2 y está bien, no lo vamos a cuestionar eso. Eso no está cuestionable. Está bien, hubo resultados, pero se hizo algo y se atacó. En tampoco hay resultados. Por eso, pero a ver, estamos dándole la cuestión del beneficio de la duda en función de la terminación de 2 periodos. Al momento, ahorita pudiéramos congelar la cuestión de las cifras. Te puedo decir que hay una tendencia de incidencia, cuando menos, a la baja. Tendencia, cuidado. O sea, lo estoy planteando con la seriedad del caso y con los números en la mano. Pero van creciendo. La cuestión de que incluso esto que tú mencionas, mes con mes crece, también es una falsedad. Te lo planteo así, porque a final de cuentas, en promedio de homicidios que se daban al inicio de este sexenio eran de 3,000 casos diarios. Tremendamente, mensuales. 3,000 casos, 3,055. Para el 2019 fueron 3,048. Alguien dirá, bueno, pues que 5 o 7 más, menos, no es una cuestión tan sustanciosa. Pero actualmente, ahorita pudiéramos dar una marcación de 2,945 casos mensuales. Nada más en la terminación del... ¿Pero qué promedio estás tomando? Pues no, el promedio, a lo mejor el dato que... No, lo está promediando exactamente la cuestión. ¿Del año qué? Te estoy diciendo que es mensual. Si no sabes sacar un promedio, sí, pues te lo enseño, pero se da sí sé que lo que es la cifra total. Por supuesto, pero quiero nomás para dejarlo claro. Me dices, inicia con 3,000, ¿y sobre qué periodo se basó eso? ¿Y a qué periodo estás tomando ahora Bueno, va el número general. 36,661 homicidios dolosos, que sería el caso más crítico. Dividido entre 12 nos da un promedio de 3,055. Por eso te pregunté que si era por año, eso me cuenta. Okay. Eso era. Refuerzo para el 2019, 36,579, que nos da un promedio mensual de 7,048. No, ¿hay una disminución? No está 7,000, te equivocaste. Sistema el número. Son 7,000 menos. Bueno, igual, ahorita la tendencia, hasta como va el corte, incluso considerando el mes de noviembre, 2,242. Si alguien quisiera sacar un promedio en esa cuestión, hay una incidencia a la baja notable. Estamos hablando de 3,000, vamos en 2,200.
Y son las cifras que van ni siquiera manejados por el gobierno, son la cuestión del ¿Cuántas muertes ha habido en total en los 3 años? En los 3 años hasta el momento van 107,104 al día de ayer. ¿Y cuántos hubo en todo el sexenio de Felipe Calderón? 120,256 previo a una condición que traíamos con Vicente Fox de 60,000. Estamos hablando de un impacto de más del doble de lo que dejó Fox con esta declaratoria de guerra. ¿Y cuánto lo está dejando? Vamos a 3 años apenas, ¿no? Claro, 107,000, pero con una incidencia a la baja. Pues es que la incidencia a la baja la manejan como ustedes quieran. Pues, pero te lo voy a poner así. El doble Quizás la cifra que a ti te pudiera convencer es que de plano no hubiera ningún homicidio y eso lo va a ocurrir. No. Es que realmente, si yo tomé los 3,000 esos en el año, que ahora sean 2,000. Oye, pero a ver, ¿tú esperarías una cifra muy alentadora? Que de repente no hubiera ningún homicidio para poder quedarse en esa cifra y que no fuera superior a los 120 millones que hizo Calderón. No, sí, por supuesto. Perdón, 120,000. Por supuesto que yo esperaría que en el sexenio de un buen gobernante, de un buen presidente, es mejorar los números anteriores, no empeorarlos. Lo que tú pides es una condición ilusoria. ¿Por qué? Porque entonces porque la estrategia está mal. No, la cuestión es que la manera en que tú lo quieres modelar está equivocada. Bueno, entonces es como necesitas empeorar para mejorar, ¿me quieres decir? No, te lo voy a plantear así. Tú vas en un carro, ¿qué será? Unos 300 kilómetros por hora. Y si yo te digo, hey, tienes nada más 600 metros para llegar a 0, no lo vas a hacer en una cuestión de tu mejor peripecia a llegar a esa cifra de... Sí, no te estoy diciendo que llegues a 0, pues sí te estoy diciendo que llegues a 250. Bueno, la cuestión es que en esta cuestión de la carrera contra la inseguridad hay otros factores que es el factor humano que hasta el momento pudiéramos decir que está considerando el factor económico, la cuestión del bienestar, la cuestión de muchos otros ingredientes que no nada más aterrizan en torno a la cuestión de parar en seco a la cuestión del... Yo te voy a hacer otra analogía más fácil que me parece más práctica, ¿no? Yo pues, toda la vida me he desarrollado en la iniciativa privada. Yo entro de gerente a un lugar, por ejemplo, y me dicen, ¿sabes qué? Aquí pues los números están así, pero corrimos al anterior porque era muy malo y llegas tú y necesitamos que, pues, para que arregle las cosas. Y llego y las empeoro y me la llevo diciendo, no, es que el anterior es el culpable, no, es que el anterior es el culpable, ya viene la tendencia, espérate. Me parece terrible que después de 3 años todavía, para empezar, no duro ni 3 meses en la chamba, ¿eh? Entonces, el primer paso, yo creo que la autocrítica que les hace falta a ustedes es entender que no está bien esta estrategia. El fondo de lo que queremos hacer todos es el mismo, en eso sí coincidimos y pongámonos las cosas en la mesa, hombre. No es correcta la estrategia, está fallando, no se están dando los números, no meten a nadie al bote, no hay un solo narcotraficante famoso que haya sido tocado, inclusive pues lo sueltan cuando los agarran. Entonces, está mal la estrategia y es bueno una autocrítica, ingeniero. Si van a estar así pensando que todo está bien, entonces nada va a cambiar y va a seguir así y los números van a seguir aumentando, van a seguir creciendo y creciendo y la economía se va a ir para abajo y todo va a seguir igual mientras no tengamos que reconocer que algo está fallando. Fíjate, ese cuento de que si no se hace algo las cosas van a empeorar, creo que ya quedó superado. Estamos hablando del presidente que está evaluado como en primer lugar en una cuestión. No es cierto, tampoco es el segundo. Bueno, está empatado con el del primero. No, pues. está el segundo, y te voy a decir otra cosa también porque ese es un dato muy, muy, muy erróneo. Es un estudio entre 13 naciones que se hizo, no es un estudio global, es un estudio entre 13 naciones en el que es el segundo lugar. Continúo con la idea porque al final de cuentas esa es precisamente el planteamiento. Si alguien me dice, oye, Andrés Manuel está equivocado, hay un error, oye, pues con simple y sencillamente tener una valoración en donde hay una ascendencia muy fuerte de aprobación a lo que se está haciendo, pues cuando menos... No, es que no, está mal, doctor. Te voy a leer algo, es que no le aprueban a él como personaje, pero todo su gobierno está reprobadísimo. Ok, sigo con la idea. Hay una evaluación que a nivel global se está considerando cuando menos de los principales liderazgos en este planeta. Y para que esté Andrés Manuel en una cuestión del tú por tú con los mejores, pues simple y sencillamente no es para despreciarse, ¿eh? O sea, haríamos mal incluso en siquiera demeritarlo o creernos la narrativa de la oposición en donde pues es esto, ¿no? Es que ese es otro problema. El problema es el creer que porque la Vox Populi es Vox Day, ¿no? El que sea popular porque regala dinero a otras cosas, el que la gente diga que está bien, pero si nos damos en detalle, yo te puedo leer, no, pues es punto que yo no estoy leyendo nada, te lo estoy planteando con... no, si ahorita me leíste lo de las cifras. Yo también te quiero leer unas cifras que dicen aquí. Pues yo te lo estoy diciendo precisamente para no generar una controversia más allá de la falta de objetividad. Pero es que es muy interesante lo de la popularidad. Más quiero algunos números aquí. Mira, el 59% según un estudio de Planning Quant
María Las Heras, que siempre ha sido de ellos, ¿no? Pues AMLO tiene una aprobación del 59% al 21 de noviembre. Sin embargo, 47% dice que ha cumplido menos de lo que esperaba de él, contra 22% que reconocen que se ha cumplido. Apenas 12% cree que su principal acierto es su combate a la corrupción. Apenas el 12%, ¿no? La narrativa esa que repiten y repiten, pero pues que en el acto pues no se ha dado. 15% asegura que en ese tema no tiene ningún acierto. 69% considera que es falso que ya no hay corrupción y 63% cree que es falso que no ha aumentado el precio de la gasolina. 70% de los encuestados rechaza que AMLO haya desaparecido el Seguro Popular, 69% que haya cancelado las estancias infantiles, 53% dijo que en contra de su política, el 70% está en contra de su estrategia de seguridad, y te puedo dar más, ¿no? Contra 40, muchos otros datos, pues, o sea, sí tiene la popularidad, pero el gobierno, sus números no los tiene. ¿Son datos de INEGI? No, son de encuestas. Bueno, mira, quisiera yo, desde el punto de vista editorial y digital aquí, tratar de cerrar un poco lo que es la inseguridad social, porque de un lado y otro, pues obviamente van a asumir defensas diferentes. Ahorita decía Javier que desde el punto de vista lúdico, al inicio de su parlamentación aquí, de que por las cuestiones lúdicas así se veía, por lo que es la marihuana, lo que son la droga en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, aquí ni siquiera tuvimos ese privilegio de tenerlo, cuando en realidad allá era lúdico y sigue siendo quizá, pero aquí nada de eso, ¿no? Lo que yo quiero aterrizar es realmente la numerología, la estadística y la percepción. Aquí es muy interesante, tú puedes decir cifras y discutir con él, y él también ya se la van, y el pueblo dice, no, sí. Un termómetro ambulatorio, como podemos ser nosotros, desde el punto de vista mediático, nos indican, sí, que la gente no está contenta con lo que está pasando, incluso se han incrementado. No lo que decía Bulmaro Pacheco antes, cosas aisladas pero frecuentes, ¿no? Que viene siendo una paradoja, una contradicción, pero sí en el estado de Sonora, que no habíamos visto ese tipo de cosas, se están viendo, ya es el pan de todos los días. Sí, ya. Bueno, se está viendo. Entonces, en cuanto a la inseguridad, tú puedes defender como oposición a lo que dice Javier, pues que no en realidad eso, no solamente el ciudadano que está viendo las cosas independientemente de las cifras. Estamos conscientes de lo que está pasando y esto está empeorando y va a empeorar. Va a decir, oye, pues que pesimista eres, pero la realidad de las cosas, mientras no haya un poder de gobierno que ponga fin a esto, ¿cómo es posible en el año 2000? Y tú te acordarás, Santiago, pues ya le hacían ver a Vicente Fox que se acercaba una colombinización, precisamente por eso, porque dejaron pasar las cosas. Y ahorita el poder que viene siendo el movimiento Regeneración, o sea Morena, o sea Andrés Manuel López Obrador, están poniendo su mejor esfuerzo, pues quizá, no sé, haciendo cúmulo de experiencias y también de inexperiencias, Javier. Están haciendo lo mejor que se puede para contener ese mal, ese problema apocalíptico que de plano no nos va a dejar llegar a mejores estadios. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo precisamente hoy en la mañana. Voy a terminar. Precisamente hoy en la mañana me dieron un referente de que todas esas poblaciones, Cerreña, Yécora, Mazatán, Adivino y todas esas partes, por ahí se me dieron casitas. Oye, grupos delictivos de diferentes carteles posicionados, ya no defendiendo el trasiego del paso de las drogas, a la gente de ahí defendiéndoles, cobrándoles piso, la gente que va de aquí para allá o de allá para allá, sí, o de allá para acá, registrándola como si fueran un topón ahí, pues de la policía municipal, estatal o federal, lo que sea. Eso ya se va pues a otras alturas. No sé, Javier, no me gustaría una discusión porque nos vamos a llevar en ese tema, pero sí, aterricemos. ¿Qué es lo que no está haciendo bien rápidamente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, y qué sí es lo que tendría que estar haciendo? Por supuesto que lo que comentaba, yo creo que es atacar en la forma que sea, ¿no? Financieramente, a lo mejor de inteligencia, muchas cosas, para desmantelar a los grandes capos, a las grandes organizaciones criminales. Pero pues cuando les digo, pues estás esperando que ellos reaccionen y que digan, ay, no vamos a portar bien, pues no, yo creo que no es una estrategia adecuada. Pero también quiero cerrar algo, por ahorita que dijiste lo del uso lúdico de las drogas. Pues
también puede ser una posibilidad, ¿no? Pero eso se tiene que legislar. Creo que por ahí está en el Senado, ¿no? La propuesta de hacer el uso de la marihuana lúdica. Y yo desde toda la vida siempre he dicho que liberar, despenalizar el consumo de las drogas, por lo menos algunas, eso evitaría muchísima violencia. Porque yo creo que acá personas responsables de su... Pero ya no es el negocio lo lúdico de una droga. Ahora es el comercio de otro tipo de productos, metanfetaminos, cristales. Es más, hay pugnas entre ellos porque la misma gente que vende la droga, la marihuana, está siendo desplazada por los que venden el producto, que les causa más euforia y que es más barato, que viene siendo el cristal. Ahora los gringos están exportando para acá las drogas, ¿no? Los que hacen. Mi querido Javier, ¿cuál sería él dice por qué no, y tú dinos por qué sí, o realmente lo que dice él que no se ha puesto de acuerdo el gobierno, ¿tú qué aconsejarías? Mira, yo creo que hay una valoración que no se está considerando ahorita en toda esta fórmula, ¿no? Sí. A lo mejor hay una necesidad urgente de tener resultados, pero es desde una perspectiva en donde hay que tener la claridad de que si se sigue haciendo lo mismo que se hacía antes y se hacía mal, pues simple y sencillamente no vamos a tener el mismo resultado. Eso es lógico. Es que están haciendo lo mismo y están haciendo exactamente lo que estás diciendo, exactamente en la práctica, no están cambiando nada. Si me permites terminarlo, porque al final de cuentas yo no te interrumpo, ¿no? No está bien, pero quería reforzando más lo que estás diciendo. Ok, voy de nuevo. Repetir los modelos viejos de nuevo con la estrategia de mayor fuerza, de sometimiento, ya vimos que los resultados quedan. Es más, exacerban la cuestión de todo esto. Lo que realmente se está atendiendo ahorita es una estrategia que va a las causas de origen, que es precisamente no nada más la pobreza, sino la cuestión de la desigualdad. Son dos fenómenos distintos y que en nuestros tiempos hay que saberlos apreciar. Una cosa es que alguien sea pobre, pero el otro es la cuestión de cómo el modelo neoliberal hizo creernos que jugándolo solos y por cuenta propia era la solución a todos los problemas. Bien. No escuché bien, nomás repíteme la pregunta. El modelo neoliberal tiene un principio base, de que si tú quieres algo mejor, tienes que buscarlo y hacerlo por búsqueda individual. Es decir, un ejemplo, ¿quieres mejor educación? Paga por ella. ¿Quieres salud? Paga por ella. ¿Quieres vivienda? Paga por ella. Bueno, el modelo que estamos viendo que a nivel global ahorita fracasó es precisamente eso. Nadie estuvo preparado para solventar un tema que ya nos habíamos advertido con antelación, con una condición de pandemia, estoy hablando de la influenza, en donde ya se dieron los primeros avisos, si el modelo de salud, no está a la altura de las circunstancias, viene una pandemia y nos va a mover precisamente este esquema. Nadie se preparó porque dejaron correr la versión de que cada quien podía resolverlo por cuenta propia. Ese es el modelo clave. Y este juego de estar cada quien jugando por separado nos lleva precisamente a una condición no nada más de generar pobreza, sino de desigualdad. El grave problema que tenemos aquí en México no solamente es la cuestión de ver gente cada vez más pobre, sino que cada vez gente creyéndose que no puede aspirar a un crecimiento y un desarrollo. A estas alturas, hoy dan una cifra a nivel global que precisamente hoy lo declara. México es uno de los países más desiguales del mundo. El 10% concentra el 57% del ingreso y el 79% de la riqueza, y el 50% más pobre tiene riqueza negativa. Todavía hay una contraposición en negativo después de pasarle el tamiz de los últimos 10 años en toda esta evaluación. No es reciente, ¿eh? O sea, estamos hablando de la inercia que todavía el modelo sigue machacándonos a decirnos, si tú quieres una salud, paga un seguro de gastos médicos y con eso vas a resolver tu vida. Cosa que no va a ocurrir. O que si quieres tú una cuestión de educación, paga por una universidad privada para poder que puedas tener un nivel de competencia medianamente. Cuando quitas esas barreras dentro del esquema de competencia en este país, resulta ser que todas las circunstancias están igualitadas. Vemos casos en donde alguien reclamando su gasto médico y de repente, oye, pues no fue lo que yo pagué. O vemos la cuestión incluso en la cuestión de lo educativo. Oye, pues tú me vendiste una educación para competir y poder estar dando, recibir clases en Harvard. No, pues te vendieron una ilusión porque no es cierto. O sea, circunstancias de ese tipo en donde recurrentemente nos creemos que el juego en lo individual nos va a dar la solución y no es cierto. Entonces, de fondo yo planteo que habría que ampliar una perspectiva y darle una oportunidad a un nuevo modelo que cuando menos no repita el esquema anterior. Esa sería quizá la parte esencial. Sí entiendo que hay una lectura que se pudiera generar diciendo,
me está repitiendo los actores, me está repitiendo los modelos, me está repitiendo la cuestión de la misma cantaleta, pero en los hechos comienzas a ver incluso que no está la cuestión de una posición en crisis contra el gobierno. Hay una narrativa que ya comienza a darse de entendimiento entre el poder y el pueblo. Yo cuando menos lo detecté en el 2019, cuando asisto al grito allá en la plaza, en el Zócalo, en donde los eventos anteriores era ir a mentarle la madre al presidente. Literal, yo lo esperaba. A ver, ¿cómo va a estar esta valoración? Totalmente distinto. O sea, la entrega, el refuerzo, y dirá uno, oye, pues ¿cómo puede ser posible que los 250,000 que están reunidos, cuando menos salga algún loquito diciéndole una contrasentido? No lo hubo. O sea, no digas que no, pues sí los hubo, pues como siempre lo he sabido. Bueno, pues, no me tocó verlo. Sí, no, tú estás en un pedacito, pues seguramente tu alrededor no lo vas a ver, pero en otras partes de bueno, mayoritariamente no se dio. No, pues, no, y en otras partes, en el pasado también, mayoritariamente no se daba. Ok, y también cambió la relación que había del pueblo para con el ejército. Ahorita el ejército se ha evaluado como la institución de mayor confianza. Siempre ha estado así. Antes también no, sabes que antes estaba incluso el maestro o el médico. No, la institución, el ejército siempre ha sido la mayor institución, la mejor evaluada desde el neoliberalismo famoso que ustedes le dicen. Siempre el ejército. Bueno, te lo planteo con datos en donde ahorita. A lo mejor estás hablando mucho más atrás, no lo sé. Que incluso no nada más ahorita el ejército, está la Marina y en tercer lugar la Guardia Nacional. O sea, un fenómeno que dices tú, ¿cómo puede ser posible que alguien esté recurriendo en un estado democrático a una condición de aprobar una situación de fuerza? Bueno, hay una lectura que está cambiando en este gobierno y a lo mejor ahorita no tengo yo la radiografía completa, pero te puedo decir que al menos que hasta el momento quien más ha contribuido al desarrollo de las infraestructura, soporte, la cuestión de todos los planes de gobierno, la cuestión del ejercicio incluso de respaldo al modelo que se está estableciendo ha sido las Fuerzas Armadas. Pues sí, pues es que es otro error, pues, pero bueno. Bueno, error desde la perspectiva de no saber interpretar el modelo, vaya. No son constructores ellos, no son. Bueno, vamos a cerrar este. Pero nomás quería debatir un dato que dijo nada más, un dato más que dijo, porque para que no quede en el aire, ¿no? Hablas de que el neoliberalismo está convertido también en una especie de retórica barata, eso de neoliberalismo, ¿no? Vamos a plantear los gobiernos pasados. Dices que ellos, el esquema le apostaban a que la educación, si quieres la educación, págatela, si quieres seguridad social, págatela, por Dios, hombre, eso no es verdad. No, nunca hubo fortaleza un lugar más fuerte en la seguridad social. El neoliberalismo generó el seguro popular, precisamente para meter a toda la gente en una cuestión social. Si eso es para ti, no es algo social para ti, no es democrático, eso, pues no sé qué hablas, ¿no? Bueno, la educación siempre ha sido gratis toda la vida y nunca ha planteado ningún gobierno desde que yo estoy aquí, desde que he visto. Es lamentable que hayas mordido el anzuelo de la simulación, ¿eh? No, espérate, déjame terminar entonces, ¿no? Toda la vida, desde que tengo uso de razón, desde morrito, toda la vida la educación ha sido gratuita. Por supuesto que hay educación particular, siempre ha existido, y ningún gobierno se ha planteado la situación de decir, vamos a quitarla. Es mentira, eso es una retórica de ustedes nomás para inventar, pero no es verdad. ¿Han fortalecido la educación gratuita? Por supuesto que sí. ¿Se ha fortalecido el acceso a la salud? Por supuesto que sí. Gratuita. O sea, que nada es gratis a fin de cuentas, ¿no? Pero vamos a decir que no pagas al momento de hacerlo. No es verdad. Y que ellos también lo estén haciendo o lo quieran hacer a su manera, pues es diferente, pero no se quieran enarbolar esa bandera, pues no es cierto. No es por ahí. Bueno, de toda la Secretaría de Educación Pública. Estamos hablando de inseguridad social. Vamos a entrar al tema de la oposición responsable en la República Mexicana y nada más quiero hacer un planteamiento rápido. Quiero recordar, si no me corriges, Javier, que pues siempre enarbolaste esa bandera de oposición hasta ahora que Morena o partido en el poder, pues precisamente son el poder, ¿no? Sin embargo, quiero hacer referencia rápidamente a algo que se me quedó grabado de un personaje del Partido de Acción Nacional de nombre Urbano Limón Tapia, que todavía vive, que me contaba él que, pues imagínate, en aquellos tiempos, ¿no? que el PRI no dejaba respirar a la oposición. Sin embargo, él se casó en 1966 contra Conupcias y en su luna de miel fueron hasta Guadalajara, Jalisco, pasando por Ciudad Obregón y Navojoa. Creo que en Navojoa fue en un restaurante donde se sentaron a comer y de repente le llegó un personaje y un mesero le dijo, señor,
no pueden permanecer aquí, salvo que se atengan a las consecuencias. No les podemos brindar ese servicio. Circulen, por favor. Y se tuvieron que levantar de la mesa, y era de caché. En aquellos tiempos no se me quedó grabado qué restaurante pudiera hacer eso de pasada por ahí por Navajo. Y se tuvieron que salir apresuradamente y seguir su camino. Esos eran los costos de ser oposición en esos tiempos. Ahorita no sé si el Partido Acción Nacional de hoy, o el PRI, o los partidos que amalgaman la oposición aquí en la República, estén ciertos o estén conscientes de que pudieran pasar por ese tipo de tribulaciones, por ese tipo de sucesos. Pero yo creo que con una oposición seria se ha estado jugando hasta el día de hoy, porque no vemos oposición en ningún lado. Al contrario, vemos intereses de grupo, vemos intereses políticos, partidistas, y no vemos intereses, no vemos oposición para apoyar los planes sociales o a la sociedad en sí. Javier, abre el tema.